Los demonios rojos y grises. No eran monstruos invencibles, no eran reyes de guerra, pero cada uno irradiaba un aura amenazante suficiente para quebrar el valor de marineros comunes. Sus cuerpos musculosos vibraban con energía demoníaca, y de sus bocas brotaban gruñidos guturales. «Salgan», ordenó Zeldris, su voz profunda y firme. «Arrasen». Los demonios se desplegaron en formación, algunos con lanzas negras y otros con garras al descubierto. Enseguida, comenzaron a disparar rayos oscuros hacia el horizonte, impactando contra los primeros barcos flotantes de la flota de Shiki. Las explosiones levantaron columnas de fuego y humo. Sin embargo, la fuerza bruta no era suficiente para detener a la armada del León Dorado. Shiki había reunido más de 30 barcos, y aunque no todos eran élite, su número lo convertía en un muro abrumador. Cañones respondieron de inmediato, las balas atravesando a varios demonios, cuyos cuerpos caían desde los cielos envueltos en llamas. El intercambio se volvió una tormenta de luces, rugidos y estallidos. En la costa, Buggy tragó saliva, intentando mantener la compostura mientras se cubría detrás de una roca. «Oye, Zeldris. Estás loco. Mira cuántos barcos tiene ese viejo lunático. Esto no es una pelea, es un suicidio a gran escala». Chilló, con su nariz roja vibrando del miedo. Daz Bones, frío como siempre, apenas giró los ojos hacia él. «Deja de quejarte. Si corres ahora, te matarán primero». «No estoy corriendo. Estoy evaluando tácticas», replicó Buggy, aunque sus piernas temblaban tanto que el suelo crujía bajo sus botas. El cielo sobre la isla se había vuelto un lienzo caótico de nubes oscuras, fuego y ráfagas de viento que giraban con la fuerza de un huracán concentrado. Desde el portal abierto por Zeldris, hordas de demonios rojos y grises surgieron, no como monstruos imparables, sino como soldados de un nivel base. Cada uno con fuerza similar a la de un capitán de la marina promedio, adecuados para cargar y atacar en masa, pero vulnerables ante combatientes experimentados. Su número, sin embargo, era aplastante, y mientras se lanzaban hacia los barcos flotantes de Shiki, sus rayos y golpes conseguían destruir varias naves de manera caótica, pero también sufrían bajas con rapidez, cayendo entre explosiones y fuego que iluminaba el cielo. La batalla había comenzado, y cada segundo estaba cargado de tensión. Buggy y Daz Bones avanzaron entre los escombros de un barco destrozado, esquivando demonios que caían con facilidad al ser golpeados, mientras un comandante de Shiki, un hombre delgado con rostro alargado y dos espadas cortas, surgía entre la confusión. Buggy, nervioso pero decidido, extendió sus brazos y empezó a manipular su cuerpo de forma característica, lanzando piernas y manos que bloqueaban ataques simples, mientras Daz Bones se movía con su fuerza bruta, atrapando y lanzando enemigos hacia otros demonios. ¡Cuidado!, gritó Buggy mientras un demonio caía sobre ellos. «Estos tipos no se rinden tan fácil». Daz Bones asintió, pateando a un enemigo que intentaba embestirlos, y aunque no eran invencibles, lograban mantener a raya al comandante de Shiki durante varios instantes, esquivando cortes y respondiendo con golpes certeros, pero sin exagerar su fuerza. Cada choque era rápido y táctico, y las conversaciones entre ellos mostraban la concentración. «No te confíes, Buggy, estos solo son la punta del iceberg», murmuró Daz Bones. Buggy, con una risa nerviosa, respondió: «Va. Ya verás cuando saque mi truco final». Mientras tanto, en otra parte del campo de batalla, Crocodile se enfrentaba al primer oficial de Shiki, un hombre cuya destreza era evidente pero limitada frente a la experiencia de un veterano como él. Crocodile bloqueaba con su sable y controlaba la arena con precisión, haciendo que cada movimiento de su oponente se volviera predecible. «Estás gastando energía de más», murmuró Crocodile, mientras desviaba un corte y desataba una ráfaga de arena que cegaba temporalmente al oficial. En un movimiento calculado, el sable de Crocodile atrapó al enemigo y, usando un patrón de presión y palancas, lo lanzó contra la cubierta de un barco cercano, aplastándolo entre los escombros y dejando claro que, aunque la fuerza de su rival era considerable, la estrategia y experiencia lo superaban. Cada movimiento de Crocodile era analizado, mientras sus ojos evaluaban el campo, buscando aprovechar cualquier debilidad en los barcos flotantes de Shiki. En medio de la pelea de Crocodile, la transmisión de Morgan's News comenzaba a captar la atención de todos en el mundo.
La peor generación, los altos mandos de la marina, los Shichibukai y varios emperadores estaban pegados a sus Denmusis, observando con incredulidad cómo las hordas de demonios y los barcos flotantes se movían con precisión y violencia sobre la isla. Algunos murmuraban sobre la magnitud del poder de Zeldris, mientras otros señalaban la cantidad de bajas de los demonios, entendiendo que su número no compensaba la calidad. Esto es imposible. Todo esto solo era dicho por personajes no tan experimentados como vicealmirantes comunes o los de la peor generación. Los emperadores y almirantes miraban serios, algunos como Big Mom pensaba planes macabros para tener esos demonios bajo su control, y otros como Kaido bebían sake mientras observaba como si de un programa se tratase, pero sin dudas los más concentrados en esa pelea eran Garp y Sengoku. Tuvieron desde siempre un mal presentimiento sobre ese chico. Ahora si esas criaturas hubieran atacado durante la guerra, Sengoku apartó esos pensamientos y miró a Garp que ya lo estaba mirando. Ambos coincidieron, aquel chico era un gran peligro potencial. El comandante de Shiki giró sus cuchillas en círculos, creando chispas al rozarlas. Soy el ejecutor de Shiki. Sus vidas terminan aquí. Dazth Bones entrechocó sus brazos transformados en cuchillas de acero, produciendo un ruido metálico seco. Yo me encargo del frente. Tú, no estorbes. Oye. ¿A quién llamas estorbo? Gritó Buggy, que en ese momento esquivó torpemente una estocada, su cuerpo separándose en pedazos para evitar el corte. ¿Ves? Esto fue estrategia, no suerte. El comandante arremetió con velocidad, lanzando una ráfaga de cortes. Dazth Bones los bloqueaba con precisión, sus cuchillas chocando contra las del enemigo, mientras Buggy lanzaba partes de su cuerpo como proyectiles, aunque sin gran puntería. Toma esto. El ultrapuñetazo Buggy explosivo. Vociferó, aunque apenas logró golpear al aire. Dazth Bones resopló con fastidio. Patético. Sin embargo, entre el caos, ambos mantenían al comandante ocupado, evitando que reforzara a otros frentes. Arriba, en el aire, los ojos de Shiki se clavaron en Zeldris. El demonio ya había liberado su tercera forma de marca demoníaca, su aura expandiéndose como un manto de energía. El aire a su alrededor tembló y se distorsionó mientras arremetía hacia adelante impulsado por sus alas de oscuridad, enfrentando de lleno al viejo león dorado. El aire estaba rasgado por el choque de espadas y la fuerza de dos monstruos. Zeldris y Shiki danzaban en los cielos como dos cometas furiosas, cada golpe suyo desgarrando el espacio. El rugido metálico de las cuchillas de Shiki se mezclaba con el siseo oscuro de la espada demoníaca de Zeldris, y abajo, la isla temblaba bajo la onda expansiva. ¡Ah! No eres más que un mocoso insolente. Yo soy el león dorado. He enfrentado a Roger, a Barba Blanca, a Garp y a Sengoku. Tú no eres nada ante mí. Bramó Shiki, con el rostro crispado, lanzando una ráfaga de ondas cortantes tan potentes que partieron varios barcos en el horizonte. Zeldris bloqueó el ataque, aunque fue arrastrado unos metros hacia atrás en el aire, clavando la punta de su espada en el vacío, envolviéndose en una aura oscura que chisporroteaba como fuego negro. Su respiración era profunda, su mirada fija, y su voz retumbó con frialdad. Ya me aburriste. Shiki apretó los dientes, sus ojos desorbitados. ¿Qué dijiste, maldito crío? El aura de Zeldris se intensificó. La tercera forma de su marca demoníaca brilló con más fuerza, recorriendo sus venas como llamas negras y rojas. La presión espiritual que emanaba era tan sofocante que hasta los demonios y marineros en combate se detuvieron un segundo para mirar hacia arriba. Con un solo batir de alas demoníacas, Zeldris desapareció del campo visual de Shiki y apareció frente a él, golpeándolo con una velocidad brutal. TCH. Shiki apenas cruzó sus brazos para bloquear, pero la fuerza de Zeldris lo lanzó contra el suelo como un meteorito. El impacto abrió un cráter gigantesco en medio de la isla, levantando polvo y rocas como una erupción volcánica. Shiki emergió tambaleante, con sangre en la frente y su capa desgarrada, jadeando con furia. No me vencerás. Soy el hombre que desafió al mundo. Zeldris descendió lentamente, su espada oscura apuntando hacia él. Cada paso suyo hacía crujir el suelo bajo su peso. Tu tiempo pasó. Ahora, este mundo conocerá un nuevo terror. Shiki rugió como una bestia herida y cargó de nuevo, sus espadas creando una lluvia de cortes aéreos que se arremolinaron en una tormenta destructiva.
El aire mismo parecía colapsar bajo su fuerza. Pero Zeldris, ahora acostumbrado a la marea de su propio poder, se movía entre los ataques con calma absoluta, desintegrando cada onda cortante con un solo movimiento preciso de su espada. Demasiado lento, susurró. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó la defensa de Shiki, cortando sus ropas, abriendo heridas en sus brazos, en su torso. La sangre salpicó el suelo y tiñó las piedras. El león dorado cayó de rodillas, jadeando, su respiración rota. Intentó levantarse con orgullo, pero el cuerpo ya no le respondía. La figura imponente que una vez había hecho temblar a la marina y al mundo entero ahora se veía desgastada, derrotada, un eco de su gloria pasada. Zeldris lo miró desde arriba, con la expresión fría como el hielo. Lentamente, colocó su bota sobre el pecho de Shiki, presionando hasta que éste soltó un gruñido de dolor. Tu rugido terminó. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Los demonios, los marineros de Shiki, incluso Buggy y Dad Bones, todos miraban atónitos. La isla era un cementerio de escombros y humo, el cielo ennegrecido por las llamas y los restos de barcos en llamas cayendo al mar. En lo alto de una roca, Crocodile observaba la escena con su puro encendido. La brasa iluminaba su rostro, mientras exhalaba una nube de humo. Su mirada se fijó en la silueta de Zeldris dominando a Shiki, y una sonrisa ladina apareció en sus labios. HMPH, así que este es el hombre que nos guiará, murmuró para sí, cruzando las piernas con calma, como si todo aquello no fuera más que un espectáculo planeado unos metros más atrás. Buggy y Dad Bones contemplaban la escena. Buggy estaba pálido, con la boca abierta de par en par, incapaz de creer lo que veía. ¡Increíble! Ese mocoso realmente tumbó a Shiki. Dijo con voz quebrada. Dad Bones, aunque más sereno, frunció el ceño. No tumbó a un hombre, lo humilló. Zeldris, con el pie aún presionando el pecho ensangrentado del león dorado, alzó la mirada hacia el horizonte, donde la transmisión de Morgans captaba cada detalle. El mundo entero estaba viendo como un pirata legendario, uno de los monstruos que había hecho temblar la era de Roger, yacía derrotado bajo un nuevo demonio. El silencio que reinaba tras la derrota del león dorado fue roto no por voces humanas, sino por el murmullo sordo de miles de Dendenmusi conectados al mismo tiempo en todo el mundo. La transmisión de Morgans estaba mostrándolo todo. El caos, la devastación, la isla en ruinas, y en el centro de aquella hecatombe, la figura oscura de Zeldris con su pie firme sobre el pecho ensangrentado de Shiki. En Marineford, apenas reconstruido tras la guerra, los altos mandos se reunían en una sala circular. Los rostros de los almirantes y vicealmirantes reflejaban incredulidad. Eso es, balbuceó un vicealmirante joven. Akainu, con el ceño fruncido y el puño apretado, gruñó entre dientes. Primero Marineford, ahora esto, ese maldito mocoso está desafiando la estructura misma del mundo. Kizaru, con su habitual calma burlona, ladeó la cabeza. Oh no, qué aterrador, no es demasiado pronto para que aparezca alguien así. Mientras tanto, en el nuevo mundo, los emperadores también observaban. En Totoland, Big Mom soltó una carcajada descomunal, sacudiendo la mesa donde devoraba pasteles. Mamá. Qué interesante. Ese niñato, en Onigashima, Kaido apretó su cuerno de sake hasta partirlo en dos. Kaa. Así que alguien volvió a humillar a Shiki. Al fin alguien digno de ver. En las tabernas y en los mercados del mundo entero, la gente miraba aterrada las imágenes. Nadie hablaba. Nadie respiraba. El rugido de la guerra y de la violencia había quedado congelado en la figura oscura de Zeldris. Y allí, sobre la roca, Crocodile rompió el silencio con una carcajada seca. Vaya espectáculo. ¿Sabes qué, Zeldris? Exhaló humo, sus ojos entrecerrados con diversión. Se levantó de la roca y con un gesto de supuro señaló hacia la colina cercana. Al parecer, alguien acaba de asegurarse de que tu debut tenga público mundial. Zeldris, que había permanecido inmóvil sobre Shiki, giró apenas su mirada. En el horizonte, en un intento inútil de esconder su globo aerostático, el plumaje inconfundible de Morgans brillaba bajo el sol. El pájaro periodista sostenía su Dendenmusi con ambas alas, temblando de emoción y miedo a la vez, grabando cada segundo. El demonio ya lo había notado desde el principio. Sus ojos, fríos y vacíos, reflejaban un brillo peligroso.
Y entonces ocurrió. Los demonios rojos y grises que aún quedaban en pie, con sus alas oscuras desplegándose como tormentas, se alzaron en el aire al unísono. 30 figuras monstruosas volaron sobre Morgans, rodeándolo como buitres guardianes, cada par de ojos brillando en rojo, cada mandíbula rechinando en amenaza. Morgans tragó saliva, pero no dejó de filmar. Su cuerpo temblaba, sus plumas erizadas, sin embargo su instinto de periodista era más fuerte que el miedo. Cada clic de su cámara era como un latido acelerado. En ese instante, Zeldris ascendió. Su silueta se elevó lentamente, con su marca demoníaca en tercera forma brillando en la frente, su aura desbordando oscuridad como si el mismísimo infierno se hubiera abierto detrás de él. Sus ojos estaban vacíos, fríos, inexpresivos, pero tan aterradores que incluso los demonios parecían empequeñecer ante su presencia detrás de él. La figura flotante de Crocodile emergió en una masa de arena que lo mantenía elevado, con la misma calma de siempre, como si observara el mundo desde un trono. Morgans levantó la cámara temblorosa. El marco capturó un instante que quedaría grabado para siempre, Zeldris al frente, su mirada helada perforando la lente, su aura demoníaca cubriendo el cielo. Tras él, Crocodile, impasible, fumando como si el mundo no importara. Y alrededor, 30 demonios rojos y grises desplegando sus alas, rodeándolos como un ejército oscuro. Fue la imagen perfecta. El nacimiento de algo nuevo. Algo aterrador. Y justo en ese instante, la transmisión se cortó. En todo el mundo, la pantalla de los Dendenmusi quedó en negro. El eco de lo que habían visto retumbó en las mentes de todos. Emperadores, marinos, piratas, revolucionarios, ciudadanos comunes. Silencio fue sepulcral. Nadie osó hablar. Nadie se atrevió a respirar fuerte. Solo en la cima del poder, en las islas de Big Mom y Kaido, se escuchaban carcajadas. El zumbido metálico de la cámara de Morgans todavía resonaba en el aire cuando Zeldris, sin apartar la mirada de él, habló con voz seca. «Crocodile, ¿quién es este?» El puro de Crocodile brilló en la penumbra. Exhaló uno con calma, su tono burlón impregnado de sorna. «Ese pajarraco es Morgans. El presidente de World Economy News, o como lo conoce el mundo entero, Morgans News. Si algo pasa en los mares, tarde o temprano lo graba o lo escribe él. Lo que muestra, se vuelve verdad para el mundo». Los ojos oscuros de Zeldris se entrecerraron, como si aquella explicación despertara una chispa en su interior. Por un instante, el aire a su alrededor vibró con un poder contenido. Luego, bajó la mirada hacia Morgans, que temblaba sujetando la cámara, y habló en un tono que heló la sangre de todos los presentes. «Sal de esta isla. Lo antes posible». Morgans parpadeó varias veces, sorprendido. Por un instante creyó que moriría allí mismo, pero al comprender la orden, asintió frenéticamente, guardando la cámara contra su pecho como un tesoro sagrado. No se atrevió a replicar ni una palabra. Con pasos apresurados encendió el fuego de su globo aerostático y se apresuró a salir de la isla, perdiéndose entre la bruma y el humo de los barcos destrozados. Pasado un rato, Zeldris descendió, acompañado de Crocodile flotando en su mini plataforma de arena, el dúo bajó hasta donde yacía el león dorado. Un silencio extraño quedó tras su partida, como si el aire mismo respirara aliviado. Pasado un rato, Zeldris descendió, acompañado de Crocodile flotando en su trono de arena, y Daz caminando detrás en silencio. El grupo bajó hasta donde yacía el león dorado. Allí, en un gesto ridículo y casi cómico en medio de aquella tensión, Buggy se había colocado en pose de héroe, brazos cruzados y gesto serio, intentando aparentar seguridad al lado de Shiki Kaido. Pero apenas Shiki tosió sangre y abrió un ojo, Buggy pegó un grito ahogado y retrocedió de un salto, casi tropezando consigo mismo. La escena hizo que Crocodile soltara una risa baja y áspera. El ambiente cambió de golpe cuando los pies de Zeldris tocaron el suelo. Una presión insoportable se extendió por toda la isla. Era como si el aire se hiciera más denso, como si la vida misma fuese aplastada por su mera presencia. Incluso el mar cercano parecía agitarse bajo aquella fuerza invisible. Los ojos rojos de Zeldris se clavaron en Shiki. «Eres interesante, león dorado. Por eso te daré dos opciones. Morir aquí, o unirte a mis piratas Rocks». El nombre cayó como un trueno. Rocks. Los ojos de Shiki se abrieron con fuerza. El sudor empezó a recorrerle la frente.
Recordaba ese nombre, imposible de olvidar. El hombre que durante más de 40 años sembró un terror absoluto en el mundo. El hombre cuya sola existencia había obligado al gobierno mundial a pactar alianzas y a los emperadores actuales a alzarse como sombras de su destrucción. Shiki tragó saliva, con los labios temblando. «¿Tú eres?», comenzó a decir, pero sus palabras se cortaron de golpe porque en ese instante, tras la silueta de Zeldris, por un parpadeo fugaz, vio algo imposible. La figura de Rox de Shebek. Su sonrisa macabra, torcida, devoradora de mundos, lo observaba desde la penumbra como si hubiera vuelto de la tumba. El alma de Shiki casi se le escapó del cuerpo. Su respiración se cortó, el corazón martilló con tanta fuerza que creyó que lo iba a escupir por la boca. El león dorado, el hombre que había desafiado a Roger y a Barba Blanca, se quedó paralizado, como un niño frente al monstruo más oscuro de su infancia. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. La brisa marina apenas se atrevía a rozar las rocas calcinadas. El aire olía a sangre, pólvora y hierro. Shiki seguía tirado en el suelo, su pecho subiendo y bajando con dificultad, su cabello dorado se pegaba a su frente sudada, y sus ojos, aún encendidos por el orgullo de pirata, temblaban con algo que jamás había mostrado en vida: miedo. Después de un largo instante, en el que parecía debatirse entre su orgullo y la presión asfixiante que lo rodeaba, Shiki levantó la voz, quebrada, pero aún cargada de rabia. «Tú, maldito mocoso», tosió sangre, manchándose la barba. ¿Qué eres de Rox?» Las palabras resonaron como campanas de hierro en el aire. Crocodile dejó de fumar por un instante, el humo se quedó suspendido en sus labios. Boogie, que se había escondido tras una roca, asomó medio cuerpo, confundido. Daz Bones apenas frunció el ceño, sin comprender la magnitud de la pregunta. Zeldris lo miró en silencio. El viento rugió. La marca negra en su frente brilló débilmente, como un eco oscuro. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, y finalmente respondió con una calma que erizó la piel de los dos que conocían ese nombre: «Rox, era mi padre». El mundo se detuvo. Shiki abrió los ojos con tal fuerza que parecieron salirse de sus órbitas. Un escalofrío recorrió toda su espina dorsal. El león dorado, veterano de incontables guerras, temido incluso en el Nuevo Mundo, no pudo evitar que su mandíbula temblara. «Imposible», susurró, jadeando, incapaz de apartar la mirada de Zeldris. Crocodile, por primera vez en décadas, perdió la compostura. El puro casi se le resbaló de entre los dedos, atrapándolo apenas a tiempo. Sus ojos se entrecerraron, incrédulos, como si intentara leer si aquello era una broma o la verdad más peligrosa de la era. Boogie parpadeaba con cara de idiota, rascándose la cabeza. «Rox. ¿Quién diablos es ese? ¿Un tipo famoso o algo?», murmuró en voz alta, sin saber que estaba repitiendo el desconocimiento de millones. Daz Bones se limitó a cruzar los brazos. «Jamás escuché ese nombre», gruñó, como si fuese un detalle irrelevante. Pero Shiki sabía demasiado. Había navegado junto a aquel monstruo, había visto su ambición de devorar el mundo entero. Y ahora, frente a él, estaba su descendencia, su sangre, el portador de un poder que superaba incluso a lo que recordaba de aquel hombre. El león dorado tragó saliva con dificultad, su orgullo chocando con el pánico. «Así que, ¿eres su hijo?», susurró, con los ojos vidriosos de incredulidad, como si la sola idea le estuviera arrancando la cordura. Zeldris no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fría, vacía, como un pozo sin fondo. El peso de su existencia ya hablaba por él. Pasaron unos minutos en silencio. Shiki se estaba debatiendo sobre si aceptar, ya que su orgullo no le permitiría seguir a alguien más que a él, pero la otra opción era su vida, y así que con una vacilación lo miró de frente. «Los problemas siguen a los Rox donde van, si ya seguí a uno, puedo seguir a otro», dijo, sus ojos reflejando el brillo de la proa mientras las olas golpeaban con suavidad. «Así que, acepto unirme a tus piratas, Zeldris». Zeldris asintió ligeramente, la marca negra en su frente brillando débilmente mientras Crocodile, Boogie y Daz Bones lo observaban, todavía recuperándose de la tensión anterior.
Tiempo después, durante las siguientes horas, los demonios grises y rojos se movieron como enjambres obedientes, cargando los tesoros de Shiki y apilándolos en el barco principal. Aunque algo torpes y poco inteligentes, su fuerza y número hacían que incluso la carga más pesada pareciera ligera. Shiki, sentado en la proa de su barco con el pecho vendado y respirando con cuidado, observó cómo esas criaturas obedecían a Zeldris sin resignar ni nada. En su mente, con un ejército así, no pudo evitar sudar con pensamientos llenos de esos demonios entre las llamas de la destrucción. Su orgullo se mantenía pese a la reciente derrota, y aún conservaba su arrogancia legendaria como el gran pirata que era Yakun, que ahora estaba bajo el mando de alguien más. No se dejaría opacar de nadie. Crocodile, mientras tanto, se acercó a Zeldris con su calma característica, sacando un cigarro y exhalando humo que formaba espirales en el aire, comentando con un dejo de diversión sobre Miauk. Ese, no necesita presentación, aunque digamos solo lo esencial. El mejor espadachín de la era actual, implacable y frío como el hielo, su camino siempre es solitario y sus movimientos son precisos, nunca los desperdicia. Luego se inclinó un poco hacia Zeldris, dejando ver un brillo calculador en sus ojos mientras sacaba de entre sus ropas una carta de vida y se la entregaba con un gesto despreocupado pero firme. Así funcionan estas cosas, mocoso. Esta es su carta, apunta hacia el este, donde parece haberse detenido. Es un sistema de rastreo que nos permite conocer la ubicación exacta de los individuos a los que queremos seguir, aunque no siempre es perfecto, hay que usarlo con cabeza. Zeldris la tomó sin decir palabra, estudiando el símbolo grabado en ella con un leve brillo de curiosidad en su mirada. Luego, todos se dirigieron hacia donde Shiki descansaba, ahora completamente vendado, recostado en la proa del barco, recuperando aliento y observando a su alrededor con una mezcla de orgullo y cautela. Zeldris caminó frente a él y, con un tono que combinaba autoridad y confianza, anunció: «Crocodile, quedas a cargo de esto. Mantén el rumbo, asegúrate de que todo esté seguro. Yo, debo investigar algo». Antes de que alguien pudiera replicar, Zeldris extendió sus brazos, que se transformaron en oscuras alas de materia oscura. Con un poderoso aleteo, surcó los cielos a una velocidad impresionante, dejando una estela de sombras detrás, y desapareció en la distancia mientras los demonios se agolpaban alrededor de los barcos y Shiki observaba con una mezcla de respeto y resignación, y Buggy y Daz Bones intercambiaban miradas incrédulas, conscientes de que acababan de presenciar algo que pocos podrían siquiera imaginar, mientras Crocodile se acomodaba en la cubierta, fumando y calculando cada detalle de la situación con su habitual serenidad y sarcasmo, dejando que el mundo comenzara a adaptarse a la presencia de aquel nuevo y aterrador poder que se deslizaba sobre los cielos. Más tarde Zeldris surcaba los cielos, sus alas de materia oscura cortando el aire con un sonido que parecía un murmullo de advertencia. En un instante desmaterializó una de sus alas y observó la carta de vida que Crocodile le había entregado. Brillaba levemente en su palma, pulsando con la energía de Miauk, señalando hacia el este. Aunque conocía la fuerza, no conocía la fuerza del espadachín, Zeldris no sentía temor sino la curiosidad y el instinto que lo impulsaban a actuar, ya que el título del mejor espadachín del mundo no era algo simple, y que lo esté buscando es digno de curiosidad para nuestro rey demonio. Y sin más volvo a cubrir su brazo de materia, volviéndola otra vez a las de oscuridad, y aceleró el vuelo. Mientras se movía entre nubes oscuras que parecían arder con los últimos rayos del sol, su mente repasaba la información que Crocodile le había dado. Un hombre solitario, implacable, cada movimiento medido con precisión letal, dueño de un barco rápido y letal en maniobra, con capacidad para acabar con cualquier tripulación que no estuviera a su altura, su marca demoníaca brillando con intensidad creciente mientras seguía su rumbo. Los cielos sobre la isla estaban cubiertos por un sol tibio y tranquilo, los últimos rayos de sol caían sobre la isla dejando una vista increíble, una bandada de pájaros de Morgan's News surcaba el horizonte, transportando el cargamento de periódicos más reciente. Nadie sospechaba lo que estaba por suceder hasta que una mancha negra cruzó el cielo con una velocidad que dejaba una estela oscura detrás, haciendo que varias aves soltasen los periódicos que caían como una lluvia inusual sobre la isla. Los ciudadanos, sorprendidos, miraban cómo los periódicos se dispersaban por calles y plazas, y pronto comenzaron a recogerlos. Conforme abrían las primeras páginas, sus ojos se ensancharon, y un sudor frío recorrió sus espaldas.
El titular era imposible de ignorar, insólito. Zeldris, el verdugo de Marineford, vuelve a aparecer. El mundo creía haberlo visto desaparecer, y ahora, un mes después, el mismo hombre regresaba con un poder descomunal, y la noticia estaba acompañada de fotografías que dejaban sin aliento. En las imágenes, Zeldris se mostraba envuelto en un ligero manto de oscuridad que brillaba de forma sobrenatural, sus ojos vacíos irradiando fuerza y determinación. Detrás de él, Crocodile permanecía en su postura característica, fumando y con una expresión calmada pero intimidante, mientras incontables demonios grises y rojos se agrupaban, obedientes, alrededor de ambos. Los habitantes de la isla se preguntaban qué eran esas criaturas, si siquiera podían ser llamadas humanas o animales, pero la sensación de miedo y fascinación no les permitía apartar la vista. A medida que seguían leyendo, las fotografías mostraban escenas de la pelea contra Shiki, describiendo con detalle la violencia del enfrentamiento, la humillación que Zeldris infligió al pirata legendario, y la coordinación de su ejército. Se destacaba que Crocodile, un ex Shichibukai, ahora trabajaba junto al joven y misterioso Zeldris, dejando claro que un cambio de poder estaba en marcha. La última foto captaba la atención de todos. Zeldris de frente, la tercera forma de su marca demoníaca brillando en su frente mientras miraba directamente a la cámara, con Crocodile detrás, fumando, y los demonios grises y rojos alineados como una muralla imponente. Era la evidencia de que el mundo estaba ante un nuevo orden, un poder que muchos apenas podían comprender. La noticia se propagó rápidamente, alcanzando las potencias mundiales y altos mandos de la Marina. Sus rostros se mostraban serios y tensos mientras repasaban cada detalle de los periódicos. Cada imagen, cada línea del reporte de Morgans era motivo de preocupación. Un nuevo actor había emergido con fuerza suficiente para alterar los equilibrios existentes. Del otro lado del espectro, los emperadores del mar también tomaban nota. Barbanegra, al ver las fotografías y leer los detalles, soltó una carcajada grave y resonante, cruzando los brazos con una mezcla de diversión y respeto por la audacia de Zeldris. Shanks fruncía el ceño, evaluando cuidadosamente el alcance de aquel poder que, aunque inesperado, no podía ignorarse. Big Mom, tras leer con detenimiento, comenzó a reír con fuerza, inclinándose ligeramente hacia adelante y diciendo con un tono entre divertido y admirado: «Ese chico Zeldris me llama la atención». Kaido, sentado con un enorme sake en la mano, soltó una carcajada atronadora que resonó a través de su fortaleza, mientras continuaba bebiendo de su copa, su risa mezclada con la sensación de excitación ante la aparición de un nuevo rival capaz de sacudir los cimientos del mundo. En todas las ciudades y puertos, en los mercados y calles, la noticia se replicaba. Comerciantes, marinos, piratas y ciudadanos comunes no podían creer que Zeldris, el verdugo que había causado estragos en Marineford, ahora se presentara con un ejército de criaturas extrañas y más feas que el diablo y un aliado como Crocodile, mostrando que su regreso no era solo un rumor, sino un hecho tangible que obligaba al mundo a reconocer una nueva amenaza. El miedo y la expectación se mezclaban, mientras el nombre de Zeldris comenzaba a sonar en conversaciones, tabernas y barcos de todas las regiones, marcando el inicio de una era donde su poder y su presencia se harían sentir en cada rincón del océano, y donde los mares, nuevamente, se inclinarían ante la sombra de los piratas Rocks renacidos bajo su liderazgo. En medio de un océano sombrío, una isla emergía con un aura inquietante, como si el aire mismo estuviera impregnado de sombras. En lo alto, un castillo silencioso se alzaba entre la neblina, con sus torres y almenas recortadas contra el cielo gris, mientras el bosque que lo rodeaba parecía respirar, sus árboles frondosos moviéndose apenas con el viento, como si guardaran secretos antiguos. Entre los troncos y arbustos, se escuchaban los choques metálicos de espadas chocando, un ritmo constante que parecía resonar con el latido de la isla misma. En un claro iluminado por la luz mortecina del sol filtrándose entre las hojas, un joven de cabello verde se movía con agilidad, esquivando y atacando a una horda de monos que portaban pequeñas espadas con precisión sorprendente. Cada movimiento del joven era ágil, pero no sin desgaste, su respiración pesada, y ligeras manchas de sangre salpicaban su ropa y brazos, evidencia de los golpes que había recibido en su intenso entrenamiento. Los monos, organizados de manera curiosa, lanzaban ataques coordinados, algunos saltando de árbol en árbol, otros formando pequeñas filas que intentaban cercarlo.
A un costado del claro, entre los arbustos, una joven de cabello rosa observaba la escena con los brazos cruzados y una expresión de ligera preocupación. Ya es tarde para seguir entrenando, dijo con voz firme, aunque suave, dejando entrever la mezcla de respeto y cuidado que sentía por el peli verde. No puedes seguir así sin descansar, incluso si quieres mejorar. El joven, jadeando, bloqueó un ataque más, desviando la espada de uno de los monos hacia un lado y aprovechando para dar un corte que lo derribó. Sus ojos verdes brillaban con determinación, aunque la fatiga se hacía evidente en cada respiración que tomaba. Lo sé, respondió con voz ronca, entre respiraciones, pero no puedo parar todavía. Debo aprender a anticiparlos, debo ser más rápido. La peligrosa suspiró, caminando un paso hacia adelante mientras observaba cada movimiento del joven. Sus ojos captaban el más mínimo detalle, desde la tensión de los músculos hasta la forma en que la espada rebotaba contra la hoja enemiga. Si sigues así, no solo te lastimarás, dijo con tono serio. Pero entiendo, quieres superar tus límites, ¿verdad? El peli verde asintió levemente, evitando un salto del siguiente mono y lanzando un corte que lo mandó al suelo. Sus brazos y piernas temblaban levemente, reflejando el esfuerzo de las últimas horas de entrenamiento sin descanso. Cada vez más monos caían, pero también se notaba que el joven comenzaba a perder velocidad y reflejos, y que cada impacto que recibía, aunque menor, dejaba marcas y moretones en su cuerpo. La peligrosa se acercó aún más, la luz reflejándose en su cabello rosa, y con un gesto delicado señaló al joven. Mira a tu alrededor, dijo. Incluso los mejores necesitan descanso. Si quieres mejorar de verdad, no es solo fuerza lo que necesitas, también es claridad y control. La joven bajó un instante la guardia, respirando hondo mientras sus ojos recorrían el bosque. Cada árbol parecía observarlo, cada sombra parecía moverse con él. Su corazón palpitaba con fuerza, y por un segundo, la intensidad del entrenamiento se mezcló con la sensación de soledad y desafío que lo rodeaba. Los monos aún estaban allí, algunos levantándose y preparados para atacar de nuevo, pero su mirada se suavizó por un instante, aceptando la advertencia. Está bien, dijo finalmente, dejando escapar un suspiro de agotamiento. Me detendré un momento, pero solo un momento. Debo aprender, debo estar listo. La peligrosa asintió, una leve sonrisa cruzando su rostro, mientras retrocedía unos pasos para dar espacio. Solo asegúrate de no sobrepasarte, advirtió. El joven de cabello verde apoyó la espada en el suelo, tomando aire profundo, mientras los monos que aún estaban de pie se dispersaban lentamente, como si percibieran que el momento de la confrontación había terminado. El bosque recuperaba un silencio relativo, interrumpido solo por el viento y el canto distante de algunos pájaros que ya con el sol casi terminándose de ocultar iban a tomar su descanso merecido. El sol terminó por hundirse en el horizonte, dejando tras de sí un resplandor agonizante de tonos púrpura y escarlata. Poco a poco, la penumbra cubrió el bosque, y el murmullo del viento se transformó en un lamento extraño que hacía vibrar las hojas. El peli verde, jadeando tras su enfrentamiento con la horda de monos armados, limpió el sudor que caía por su frente. Ligeras manchas de sangre marcaban su cuerpo, recuerdo de la batalla. La peligrosa, que lo observaba desde un tronco caído, se cruzó de brazos y con voz firme le dijo. Ya es tarde, es mejor que te vayas a bañar. Apestas. El silencio que siguió a sus palabras fue antinatural. No eran solo los animales del bosque que habían callado. La isla entera parecía contener la respiración. Fue entonces, justo cuando la luna emergió lentamente de entre las nubes, que un aire sombrío recorrió la tierra. Un frío intenso se deslizó por sus espaldas, y el resplandor plateado de la luna iluminó el claro como si el bosque hubiera retrocedido ante algo mucho más grande. De repente, allí, en medio de la luz que comenzaba a filtrarse, una sombra se proyectó, creciendo en tamaño hasta cubrirlos. Una figura tomó forma desde lo alto, materializándose con majestad y oscuridad. Grandes alas negras, imponentes y desbordantes de energía demoníaca, se extendieron, bloqueando por momentos la luz de la luna. Cada pluma parecía estar hecha de pura materia oscura, vibrando con un poder aterrador. Y cuando finalmente la sombra descendió, la figura se mostró completa, Celdris. Majestuoso, erguido como un rey en la penumbra, su mirada vacía pero penetrante lava hasta el alma.
En el centro de su frente brillaba la tercera forma de su marca demoníaca, irradiando un fulgor carmesí que contradecía la luz plateada de la luna. A su espalda, las alas extendidas daban un aire casi apocalíptico, como si la misma noche lo hubiese coronado su emisario. El peliverde apretó los dientes, intentando no retroceder por instinto. La peligrosa, aún sin mover un músculo, sintió como un escalofrío recorría cada fibra de su ser. Ambos giraron lentamente la cabeza hacia él, con el corazón retumbando en sus pechos. Allí estaba Zeldris. Imponente. Terrorífico. Un señor de las sombras que parecía no pertenecer al mismo mundo que ellos. El peso de su presencia por sí solo era suficiente para aplastar la voluntad del más valiente. La luna lo bañaba, dibujando en el suelo su silueta monstruosa, como si el mismísimo abismo hubiese descendido para reclamar la isla. El viento helado arrastraba las hojas secas del bosque, y en medio de la tensión que dominaba el claro, las miradas se cruzaron. Zeldris, majestuoso y sombrío bajo la luz de la luna, se mantenía erguido con la marca demoníaca brillando en su frente y sus alas extendidas como si fueran los portones de un reino prohibido. El silencio tras la aparición de Zeldris se volvió pesado, casi insoportable. El aire estaba impregnado de tensión, y el resplandor plateado de la luna resaltaba la silueta del demonio de alas oscuras, su presencia tan majestuosa como aterradora. El peliverde apretaba con fuerza sus espadas, los nudillos blancos por la presión, mientras la peligrosa contenía el aliento, incapaz de decidir si retroceder o mantenerse firme. Entonces, un sonido inesperado quebró aquella atmósfera, un suave y elegante tintineo de cristal. Un hombre caminaba con calma entre las sombras del bosque, como si la siniestra presencia frente a ellos no significara nada. Su camisa blanca ondeaba suavemente al compás del viento nocturno, y en su mano derecha sostenía una copa de vino rojo que reflejaba la luna como un espejo sangriento. Los ojos de halcón más famosos del mundo se clavaron en la escena, fríos, calculadores, pero serenos. Dracule Miauk había llegado. Su andar era firme, elegante, con la misma seguridad de quien camina sobre su propio terreno. Zoro. Perona. Su voz grave y cortante atravesó el aire, calmada, sin elevarse, pero con la fuerza de quien sabe que será escuchado. No hagan nada. El peliverde bajó un poco la guardia, sorprendido por la llegada de su maestro. Perona, aún temblando, abrió los ojos con alivio y desconcierto a la vez. Miau no apartaba la mirada de Zeldris, observándolo como quien evalúa una tormenta desconocida, un poder extraño que había irrumpido en su mundo. La copa se inclinó levemente en su mano mientras daba otro paso hacia la luz de la luna. El brillo de su mirada era como el filo de una espada desenvainada. El silencio regresó, pero ahora cargado de un peso distinto, un duelo de miradas entre dos figuras imponentes, uno el cazador de espadas más fuerte del mundo, y el otro, un príncipe demoníaco que portaba en su frente la marca del caos. La última vez que fui a buscarte, no estabas en la isla, comentó sin rodeos, mirándolo con esos ojos de halcón que parecían atravesar cualquier alma. No esperaba que tu ausencia se convirtiera de inmediato en noticia mundial, y mucho menos que me visitaras a mí en persona. Zeldris ladeó apenas el rostro, sus alas plegándose lentamente a su espalda, como si sus movimientos midieran el espacio mismo. La marca en su frente seguía brillando, proyectando sombras largas y antinaturales alrededor. El mundo hace demasiado ruido por cosas insignificantes, respondió con un dejo de burla, aunque sus palabras llevaban la seriedad de un juicio. Si vine hasta aquí, es porque me interesa saber si ese ruido llega hasta ti. Miauk sostuvo su mirada sin pestañear, luego bebió un sorbo tranquilo de su copa. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. Sigues el juego de palabras con soltura. Eso me agrada. Dio media vuelta con la naturalidad de quien no teme a nada ni a nadie. Ven, pasa. Hablaremos dentro. La tensión que envolvía el bosque se disipó de golpe, aunque no por completo. Zoro, que había permanecido inmóvil todo este tiempo, apretó los dientes con fastidio. TSK, gruñó con fastidio. Si ya terminó la función, me largo a bañar. Se fue refunfuñando, aún con la katana en la mano, mientras la luna iluminaba las manchas de sudor y polvo en su cuerpo. Perona, en cambio, aún temblaba levemente, pero se forzó a soltar un bufido caprichoso. HMP, demasiado espectáculo para mi gusto. Yo me voy a dormir.
Flotó hacia la mansión, los fantasmas siguiéndola como escoltas silenciosos, aunque su mirada se desvió varias veces hacia Zeldris, temiendo que en cualquier momento se moviera. El interior del castillo era frío y silencioso, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por los ventanales. Las paredes de piedra reflejaban sombras alargadas, y el sonido de los pasos de Miauk y Zeldris resonaba con un eco grave, como si cada movimiento fuese un recordatorio de la magnitud de su encuentro. Miauk caminaba adelante, sin prisa, con la copa aún en mano como si lo que acababa de ocurrir en el bosque no tuviera importancia alguna. Su compostura era impecable, la de un hombre que jamás permitía que algo perturbara su calma. Cuando llegaron al gran salón, tomó asiento en un sillón robusto de respaldo alto, dejando su copa sobre una pequeña mesa de madera oscura. Zeldris permaneció de pie, erguido, sus alas plegadas pero aún visibles como una sombra que lo envolvía. Sus ojos vacíos, con ese brillo carmesí en la marca de su frente, se fijaron en Miauk con una mezcla de cálculo y desinterés, como si evaluara no al hombre, sino lo que representaba. He de reconocerlo, dijo Miauk, rompiendo el silencio con un tono pausado, no todos se atreven a irrumpir de aquí, y menos aún a estas horas. Pero tú no eres todos. Sus ojos de halcón se entornaron levemente, como si trataran de desmenuzar cada secreto de su visitante. El mundo aún no se recupera de lo que hiciste en Marineford. Zeldris inclinó un poco la cabeza, esbozando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Marineford fue un simple escenario, replicó con voz grave, cada palabra arrastrada como un filo que corta. No supe cómo llegué allí, pero supongo que me llamó la atención y superó mis expectativas, y aún así, el mundo se agitó como un rebaño en pánico. Miauk apoyó los codos en el sillón y entrelazó los dedos frente a él. ¿Vienes a buscar reconocimiento?, preguntó, con un matiz irónico apenas perceptible. Porque el miedo ya lo tienes. Eso se compra fácil con poder. Zeldris negó lentamente con la cabeza. No vine por eso. Dio un paso al frente, y el ambiente del salón se volvió más denso, como si la presión de su energía oscura quisiera aplastar los muros. Vine porque, en un mundo de ruidosos y mediocres, quiero saber si tú, vales la pena. Miauk se mantuvo inmóvil, aunque un destello cruzó sus ojos. No era miedo, sino interés. El desafío en la voz de Zeldris no había pasado inadvertido. Hablas como alguien que ya decidió quién vive y quién muere, contestó con calma. Pero dime, ¿en qué lugar me colocas a mí? El silencio se prolongó unos segundos. La luz de la luna se reflejó en los ojos rojos de Zeldris, que parecían brillar con una intensidad inhumana. Finalmente, el demonio respondió. Eso dependerá de ti, Drácula Miauk. Ambos permanecieron en ese cruce de miradas, como si toda la sala fuera demasiado pequeña para contener el peso de su presencia. De pronto, Miauk tomó de nuevo su copa de vino, la giró con elegancia y bebió un sorbo. Cuando apoyó el vaso, su expresión era la misma de siempre. Serena, imperturbable. Entonces supongo que tendremos tiempo para averiguarlo, dijo al fin. Por ahora, eres un invitado en mi casa. Zeldris esbozó una sonrisa apenas perceptible, como si aceptara el juego. Sin embargo, la tensión no desapareció. Más bien se transformó en un pacto silencioso de respeto mutuo. Zeldris finalmente dio un paso hacia el sillón opuesto, sus alas plegadas con elegancia, y se dejó caer con un leve crujido que resonó entre las paredes de piedra del salón. La marca en su frente parecía latir con la misma intensidad que su energía oscura, proyectando un aura que hacía que incluso Miauk se recostara ligeramente, observando sin perder ni un ápice de atención. Durante Marineford, comenzó Zeldris, con voz grave, pausada, como si midiera cada palabra, me di cuenta de muchas cosas. Observé el caos que los hombres llaman justicia, vi la forma en que la fuerza gobierna y cómo las mentes se rinden ante quienes tienen el poder de arrebatar la vida sin pestañear. Miauk permaneció inmóvil, sus dedos tamborileando apenas sobre el respaldo del sillón, disfrutando de la cadencia y el tono del relato. Pero no solo eso, continuó Zeldris. Descubrí otras verdades que no esperaba, secretos que se esconden entre los poderosos, grietas en el mundo que la mayoría ni siquiera sospecha. Y ahora solo quiero mostrar un poco de sazón al panorama mundial, recalcar que el mundo no es tan estable como creen. Su mirada se perdió un instante en la luz de la luna que entraba por el ventanal, y el silencio pesó sobre la sala, tan denso que parecía palpable.
Miauk inclinó ligeramente la cabeza, casi imperceptiblemente, mientras evaluaba al demonio frente a él. Interesante, murmuró. No muchos se atreven a hablar así, menos aún después de causar tanto revuelo. Dices que quieres sazonar el mundo, y yo pregunto, ¿qué buscas realmente al hacerlo? Zeldris se reclinó en el sillón, cruzando las piernas con tranquilidad, aunque la energía a su alrededor hacía vibrar levemente el aire. No busco la admiración ni el miedo gratuito, dijo. Busco equilibrio, una manera de mostrar que incluso en este mar de caos, algunos pueden gobernar con su propia visión. Pero para eso, primero debo medir, entender, y luego actuar con precisión. El mundo necesita saber que hay quienes no siguen reglas, y yo soy uno de ellos. Miau dejó escapar un ligero suspiro, como si admirara la franqueza de Zeldris, aunque su expresión permanecía estoica. Ya veo, entonces tu presencia aquí no es un accidente, ni un simple paseo de demostración, dijo con calma, dejando que las palabras flotaran. Es un primer paso. Zeldris asintió levemente, y la sala volvió a sumirse en ese silencio pesado, solo interrumpido por el susurro de las hojas golpeando los ventanales. Cada palabra que Zeldris pronunciaba parecía resonar más allá de la habitación, imaginando el impacto que tendría en un mundo que aún trataba de asimilar su fuerza. Sí, finalizó Zeldris, su voz bajando un tono pero manteniendo la firmeza. Es solo un primer paso. Lo demás, el mundo lo verá, cuando llegue el momento. Miauk asintió ligeramente, su mirada afilada evaluando cada matiz del chico frente a él. Sin prisa, pero con un interés palpable, parecía comprender que aquel encuentro era apenas la apertura de algo mucho más grande, un juego en el que ambos eran piezas maestras. Miau permaneció recostado en su sillón, los dedos entrelazados sobre el respaldo, y una calma casi imperturbable emanaba de él. No había indicios de sorpresa, ni admiración desmedida. Solo una fría evaluación, como un halcón que observa a su presa desde la distancia. Sus ojos seguían cada movimiento de Zeldris, cada gesto, sin emitir juicio alguno. Así que Marineford te enseñó mucho, dijo, con su tono pausado. Descubriste grietas, secretos, la fragilidad del mundo, interesante. Pero no confundas curiosidad con compromiso. Yo no sigo a nadie, y mucho menos a quienes aparecen y desaparecen como espectros. Su mirada se clavó en Zeldris, penetrante y vacía de emoción. Solo observo, y decido cuándo actuar. Zeldris arqueó apenas una ceja, manteniendo la compostura, aunque internamente procesaba cada palabra. No había halagos, ni pistas de apoyo. Miau no ofrecía nada que no fuera su propia evaluación calculada. Esa frialdad era más inquietante que cualquier amenaza directa. Entiendo, respondió Zeldris, con un matiz de respeto controlado, pero sin bajar la guardia. No busco que me sigas. Ni que me juzgues. Solo quiero que entiendas, que algunas fuerzas ya no se miden como antes. El mundo cambia, y quienes antes dictaban las reglas ya no tienen el control absoluto. Miauca asintió lentamente, sin apartar la mirada, dejando que las palabras de Zeldris llenaran la sala, mientras su propia presencia seguía siendo una barrera invisible. Evaluación fría, desapego absoluto. Cambios, fuerzas, caos, todos esos son simples elementos, replicó Miauk. Los hombres construyen mitos de poder, y tú acabas de entrar en uno de esos mitos. Pero recuerda algo. El poder observado no es poder garantizado. Solo el tiempo y la acción muestran la verdadera fuerza. Zeldris cruzó los brazos, ligeramente tensos, pero manteniendo la compostura. La presión de su energía oscura apenas podía percibirse frente a la serenidad de Miauk, y eso era lo que lo desconcertaba en silencio. No había amenaza directa, pero tampoco apoyo, ni seguimiento, ni indicio de que Miauk se involucraría en sus asuntos. Está bien, dijo finalmente Zeldris, su voz grave, firme. No busco tu seguimiento ni tu aprobación. Solo quería que supieras que lo que viste en Marineford fue apenas una muestra de lo que será. El mundo aún no ha visto nada. Miau dejó escapar un suspiro imperceptible, inclinando apenas la cabeza hacia un lado, como evaluando si Zeldris hablaba con sinceridad o con arrogancia calculada. Su copa permanecía intacta sobre la mesa, y su postura seguía siendo la misma. Calma absoluta, observadora, un recordatorio silencioso de que el verdadero juicio aún no llegaba. Muy bien, murmuró. Que tu mundo cambie, entonces. Yo, seguiré observando.
Ni más, ni menos. Zeldris se incorporó lentamente del sillón, su capa rozando suavemente el suelo mientras sus alas se plegaban tras su espalda, proyectando una sombra larga que se mezclaba con la luz de la luna que aún colaba entre los ventanales del castillo. Sus ojos, profundos y vacíos, clavaron la mirada en Miauk, y su voz grave rompió el silencio de la sala. «Dime, ¿por qué me buscaste?», preguntó Zeldris, con un tono que mezclaba curiosidad y desafío. Miauk, con su copa de vino apenas ladeada, lo observó con la calma que lo caracterizaba, pero sus ojos brillaban con un filo de interés que no podía ocultar. «Tu nombre y tu reputación llamaron mi atención», respondió con serenidad. «Eres un espadachín, y quise probar tu fuerza. Nada más. Nada personal». Zeldris esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, y con un gesto elegante de su mano, indicó hacia el exterior del castillo. «Muy bien. Entonces, ¿por qué no lo hacemos ahora?», propuso, su voz firme y resonante. Su aura oscura se expandía ligeramente, pero sin estallar, midiendo cada movimiento. Miaut simplemente asintió, dejando la copa sobre la mesa con cuidado, y ambos se dirigieron hacia los terrenos del castillo, cruzando el bosque frondoso. La brisa nocturna agitaba las hojas, y el suelo parecía vibrar ligeramente bajo la presencia de ambos guerreros. La tensión era casi tangible, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Cuando finalmente se detuvieron en un claro abierto, la luz de la luna iluminaba sus figuras, proyectando largas sombras. Zeldris desenfundó su espada con un suave chasquido metálico, y Miauk empuñó la suya, la hoja reflejando la tenue luz nocturna. «Solo una advertencia», dijo Miauk, su tono relajado, pero cada palabra impregnada de autoridad. «No contengas tu fuerza, o todo esto terminará demasiado rápido». «Lo mismo digo», replicó Zeldris. «Quiero sentir tu poder, no solo verlo». El choque de espadas comenzó con movimientos medidos, casi ceremoniales al inicio, una danza de acero y energía. Cada movimiento estaba lleno de intención, y la fuerza de sus golpes levantaba nubes de polvo y hojas secas. La velocidad era impresionante. Zeldris giraba con fluidez, sus cortes cortando el aire, mientras Miauk bloqueaba con precisión quirúrgica, respondiendo con tajo tras tajo que medían la fuerza y reflejos del demonio. Durante varios minutos, ambos intercambiaron golpes sin dañar gravemente al otro, estudiando, midiendo. La intensidad aumentaba gradualmente. Zeldris comenzó a desplegar su tercera forma de la marca demoníaca, la energía oscura irradiando desde su frente, sus movimientos más veloces, casi un destello. Miauk respondía con cambios sutiles de postura, anticipando cada ataque y explotando las mínimas aperturas. «Interesante», murmuró Miauk mientras bloqueaba un corte diagonal. «Has crecido, pero aún no conoces todo tu límite». «Lo descubriré contigo», replicó Zeldris, intensificando su presión, combinando cortes con patadas calculadas y desplazamientos rápidos, su mirada vacía y aterradora. El enfrentamiento se mantuvo equilibrado, con el suelo del claro marcado por cortes, hojas y pequeños cráteres de impacto, pero nunca un golpe mortal. Ambos parecían disfrutar del desafío, probando límites, sin intentar destruirse. Cada choque de metal resonaba en la isla, un eco que se mezclaba con el canto de los búhos y el crujir de las ramas. Pasaron horas. Las primeras luces del sol empezaban a filtrarse entre los árboles cuando Zoro, despertando en una cabaña cercana, escuchó el estruendo metálico y el ruido constante de la lucha. Con curiosidad y algo de alarma, se levantó, ajustó su espada al costado y salió hacia el claro, siguiendo los sonidos. Al llegar, pudo ver la escena. Zeldris y Miauk, frente a frente, en un enfrentamiento que parecía detenido en el tiempo. No había destrucción masiva, ni heridas graves. Ambos estaban tensos, concentrados, pero sorprendentemente controlados, como si la batalla fuera más un examen que un combate real. Zoro observó, entre los rayos del sol naciente, cómo los movimientos de ambos eran precisos y fluidos, cómo cada respiración era medida, cada ataque una conversación silenciosa entre espadas. Se dio cuenta de que ninguno de los dos estaba usando toda su fuerza, que se contenían, midiendo, evaluando. Y aún así, la tensión en el aire era suficiente para helar la sangre de cualquiera que estuviera cerca. El viento matinal agitó las capas de Zeldris y Miauk, y la luz dorada del amanecer hizo brillar la hoja de sus espadas, reflejando destellos que parecían fuego en movimiento.
Zoro, desde su posición, entendió que estaba presenciando algo más que un duelo. Estaba viendo un enfrentamiento donde la maestría, la estrategia y la fuerza contenida eran más importantes que la destrucción. Finalmente, Zeldris dio un paso atrás, respirando con calma, y Miauk hizo lo mismo. Ambos bajaron ligeramente sus armas, manteniendo la guardia, como si la pelea no hubiera terminado, pero por ahora se hubiera establecido un delicado equilibrio. Zoro observaba en silencio, comprendiendo que aquello que había presenciado era solo un preludio, una prueba, y que la isla guardaba secretos mucho más grandes de los que podía imaginar. Fin del cap.